Buenos días, gente, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Bueno, buenos días es ahora, cuando estoy haciendo este video. Probablemente ustedes lo estén viendo en otro horario del día, o dependiendo de la parte del mundo, pero bueno, todavía no me acostumbro a dar el saludo de YouTube. Así que lo iré calibrando a medida que vaya pasando el tiempo y vaya haciendo cada vez más videos, que espero que así sea. Bueno, hoy lo que tenía pensado traerles es algo que me han preguntado en varias ocasiones, cómo o de qué manera yo ideo dibujar monstruos, por así decirlo, o criaturas, que es algo que realmente me gusta bastante hacer. De hecho, es muy típico que entre todas las historias que hago en Instagram, historias me refiero a relatos, por así decirlo, de los cómics, suelo meter algún monstruo, alguna criatura, alguna cosa deforme que termina representando o una idea, o una sensación, o un sentimiento que tengo respecto a un montón de cosas de la vida. Y se ve que debe llamar un poquitito la atención la forma en que lo hago, porque bueno, si no, no me preguntarían esta cuestión en particular. Pero bueno, mi idea de este video, aprovechando que estoy dejando de fondo un speed paint del último dibujo grande que hice, que fue el mosaico que tengo subido a Instagram. Bueno, la idea es comentar un poquitito cuál es el proceso que tengo yo interno. Creo que este video, más que ser como una especie de tutorial, es transmitirle más las ideas que tengo o de qué manera encaro este tipo de cuestiones, porque hay un trasfondo creativo, creo yo, en la manera de realizar o de idear este tipo de criaturas que quiero que transmitan algo. Porque no es solamente la imagen en sí, sino que hay que entender qué es lo que se quiere decir con la figura de lo que sea un monstruo, una deformidad, un asesino, o lo que quieran mostrar. Tiene que haber una intención de lo que se quiere producir en el espectador, que es lo que uno quiere que sienta el espectador. Así que bueno, es un breve, queremos verlo de esa manera, repaso sobre este tipo de cuestiones que trabajan en mi mente. La verdad que mi primer acercamiento sobre todo lo que es monstruos, digamos, o sea, es bastante amplio decir monstruos, pero bueno, vamos a decirle monstruos a todo lo que entre dentro de esta categoría de criaturas extrañas, fue obviamente el cine, desde que era chico o pequeñito. Obviamente, siendo tan chico, era algo que me daba miedo, independientemente del tipo de historia que esté viendo, porque, a ver, si nos vamos a un análisis más profundo, realmente podés encontrar muchas categorías de seres monstruosos en el cine. Entonces, si yo tengo que armar dos grandes secciones, por decirlo de alguna manera, sobre este tipo de entidades, lo que yo miraba mucho de chico, o más me llamaba la atención, era, por un lado, todo lo que sean películas relacionadas con asesinos o maniáticos enmascarados, que entran mucho dentro de la categoría de slasher, o sea, el tipo de género slasher, que ahí, bueno, podés encontrar películas como Psicosis o Scream o El Juego del Miedo, por ejemplo, donde entra un factor de terror, si lo queremos ver así, que bueno, más adelante voy a explicar bien una diferencia entre terror y horror, y todo lo que es películas más orientado a criaturas monstruosas, o sea, hablando más de seres extraños, que ya vamos por el camino de, bueno, como les decía, el horror o la ciencia ficción orientada justamente al horror, donde ahí encontrás cosas como Alien, por ejemplo, por dar un ejemplo más directo, o La Cosa de Carpenter. Ese tipo de horror era el que quizás más me terminaba perturbando. Si bien películas sobre asesinos, como las que le nombré antes, sí me podía llegar a dar miedo, obviamente no había un factor de shock visual en lo que se estaba mostrando. Más allá de, supongamos, un asesinato de uno de los personajes, que no digo que no podía dar miedo, porque sí, da miedo, más cuando uno es chico, pero ya lo que es monstruos del cine,
sin irme a monstruos quizás clásicos, digamos Frankenstein o Drácula, que eso es mucho más clásico y creo que en la mente actual ya no pasa tanto como una criatura que pueda dar miedo en sí, sino que bueno, entra más dentro de una categoría clásica y no lo vemos de la misma manera. Pero sí, si nos vamos a este tipo de monstruos como La Cosa de Carpenter, que es una película muy muy recomendable que vean, más todavía si están enfocados en este video que estoy haciendo ahora sobre la creación de monstruos. Ahí es donde tomo mucha inspiración. Les digo más, si les tengo que dar un ejemplo, busquen en internet todo lo que sea, tanto película como efectos visuales de Cronenberg, que ahí van a encontrar muchas cosas interesantes sobre este tipo de criaturas. Cuestión, mi primer acercamiento fue en el cine justamente. Entonces ahí es donde uno empieza a percibir qué es lo que le da miedo de lo que no tanto, qué es lo que te termina perturbando y qué es lo que simplemente te asusta como algo, un susto rápido, digamos, o lo que se llamaría hoy en día un screamer. Entonces, cuando yo hago un monstruo criatura, mi intención principal, más que dar un susto rápido, es perturbar de alguna manera. Que esto ya es de una forma un poco más profunda, es algo que quizás podés estar viendo continuamente, o puede ser que no lo estés viendo en su totalidad, porque ahí va dentro de este ámbito del horror, pero que te produzca una sensación de incomodidad constante, ya sea por la forma, por lo que podés ver o por lo que no podés ver y te estás imaginando. Ahí es donde yo empiezo a trabajar para crear algunas de los monstruos que ven en mis historietas. Ahora, yo les nombré antes una diferencia entre terror y horror, que a priori es algo que se usa casi como sinónimos, pero hay ciertas diferencias que es relacionada con la intencionalidad que tiene el material que uno va a mostrar o hacer respecto a estos dos géneros en sí. En principio, lo que es terror, esto es más hablando de un miedo intenso que se llega a tener, que suele producir más un susto inmediato o rápido, como lo que decíamos antes de los screamers, y está muy fundamentado en orígenes que van por lo lógico, por algo que se pueda explicar o que esté basado en la realidad. Ahí es donde entramos en este ejemplo más directo, que es un asesino en serie, como se puede ver en un montón de películas. A ver, uno si se pone a buscar, realmente el fundamento sigue siendo el mismo en un montón de películas que tratan básicamente la misma temática. Pero bueno, tengan en cuenta que todo lo que es terror está más fundamentado en cuestiones realistas. Ahora, lo que es horror es más una emoción más profunda, donde puede producir hasta desesperación, ya sea en el personaje que está inmiscuido en la historia que están relatando, como en el mismo espectador en sí. Y esto ya va con un fundamento más orientado a lo paranormal, o lo que el ser humano no puede explicar fácilmente o directamente no puede explicar. A mí me gusta mucho todo lo que es género del horror cósmico, ahí hablando de Lovecraft, o cuestiones que van más por un miedo profundo de la existencia humana. Que con esto es lo que me quiero quedar para el tipo de criaturas que quiero hacer. Yo no busco, en el tipo de dibujo que hago, simplemente dar un susto rápido, porque aparte es muy difícil, por lo menos a mí me parece difícil, en un género de cómic, porque creo que el susto rápido está más relacionado con medios audiovisuales, que sí es más sencillo. Pones una música tensa, pones poca iluminación y haces un susto de una imagen fea, o no necesariamente, con un ruido fuerte que te desencaje de la situación y bueno, te asuste. Es inmediato eso, porque es una sensación de susto rápido que se dispersa rápidamente y se pierde. Eso es justamente el terror. Ahora, el horror es algo que va a permanecer mucho más en el tiempo. Y por darles un ejemplo de
algo que, a ver, esto es más un ejercicio mental que pueden hacer, no sé si a todo el mundo le va a resultar, pero en una noche pónganse a mirar la luna, que es lo más cercano que tenemos en cuanto a astros, y pónganse a pensar, porque uno está muy acostumbrado a ver la luna en el cielo, pónganse a pensar que es simplemente un objeto que está en el medio de la nada y que nosotros estamos en otro objeto en el medio de la nada, y produce, o al menos a mí me produce una sensación de vacío interior, que eso es el horror, que tener esa sensación de ser totalmente insignificante frente a un montón de cuestiones inmensas del universo. Esto lo estoy diciendo como ejemplo, por supuesto, pero esta es la intención de tratar de provocar el horror en una persona, es hacerle llegar ese tipo de sensación un poco más duradera, que lo que ustedes estén mostrando produzca algo más profundo que simplemente un miedo rápido. Y a ver, a esta altura ustedes se deben estar preguntando qué tiene que ver todo lo que les estuve contando con dibujar un monstruo o una criatura. Bueno, la realidad es que todo esto es para buscar una intención, o que ustedes se den cuenta de cuál es la intención de lo que quieren mostrar o qué es lo que quieren crear, y comprendan de ustedes mismos que esta es la parte importante que yo uso para dibujar este tipo de seres, es cuáles son los miedos propios que uno tiene. Es decir, yo cuando dibujo trato de hacer algo perturbador, lo primero que busco es perturbarme a mí mismo. O sea, buscar algo que a mí me incomode. Usar los miedos propios y ahí arrojarlos al dibujo. Obviamente no todo el mundo tiene los mismos miedos. Pero bueno, hay muchos miedos que son en común, entonces yo lo reflejo, o sea, yo hago lo que a mí me perturba, y bueno, si a la gente también le perturba, genial, buenísimo, por ahí va. Y si no le perturba, por lo menos quizás le guste el tipo de diseño que estoy haciendo. Ahora, en mi caso, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que me incomoda mucho? A ver, yo entrando en mi propia mente, y esto acá sí va por mi caso particular, no quiere decir que todo el mundo sea lo mismo, pero bueno, voy a tomar 3 ejemplos de 3 cosas que a mí me hacen sentir incómodo. A mí me dan mucho miedo los bichos, los insectos. Me dan miedo o impresión ya, o sea, incomodidad, digamos, todo lo que tenga relación con operaciones, y particularmente me dan miedo los extraterrestres o los aliens grises, para ser un poco más específico, que quizás no tienen una forma, un diseño absolutamente deforme y perturbador, pero sí hay algo en la idea de los extraterrestres que como que me deja un poco incómodo a la hora de dormir. Entonces, primero es obviamente ver qué es lo que a mí me da miedo. Después, sí les recomiendo mucho, esto es una realidad que hacen todos los artistas, que es buscar inspiración o buscar referencias en otros dibujantes del género. Porque hay mucha gente que ha refinado el género del terror y el horror a niveles que me parecen excelente usarlos de referencia o como punta para decir, bueno, por este camino puedo ir, o me sirve mucho entender qué es lo que hace esta persona para, en cierta manera, trasladarlo o replicarlo en lo que yo hago. Yo, si les tengo que dar algunos de mis referentes en este tipo de imágenes o género, lo primero que se me ocurre es decirle, por ejemplo, a Junji Ito, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, se van a dar cuenta. Trevor Henderson, no sé si lo conocerán, pero hace muchas imágenes, que ahora seguramente voy a estar poniendo algo en la pantalla, muchas imágenes perturbadoras en ambientes cotidianos. Y a William Burke, que también tiene un estilo bastante similar, va más por el lado de la ilustración, o sea, del simple dibujo más que lo fotográfico,
pero también suele crear muchos seres o criaturas deformes, principalmente a lo que va a lo anatómico. Entonces, sirve mucho buscar inspiraciones en otros medios u otros artistas. También, bueno, las había nombrado antes a Cronenberg, que es más del ámbito del cine, en efectos especiales, que también sirve mucho, o por lo menos a mí, para inspirarme en la creación de estas cosas. Y después de buscar referentes, sí está bueno buscar referencias. Y ya ir, bueno, acá no voy a poner imágenes porque no quiero buscarlas, me daría mucha impresión. Pero bueno, pueden recurrir justamente a Google y empezar a buscar imágenes de insectos, por ejemplo, esto no es muy lindo, pero bueno, buscar imágenes o al menos ilustraciones de operaciones, si no quieren buscar algo que los impresione tanto. O sea, ya de por sí pensarlo yo mismo como que no me está gustando la imagen que pongo en mi cabeza, que hasta cierto punto está bueno, porque eso quiere decir que si traslado algo de eso a una de mis ilustraciones voy a conseguir autoperturbarme. No sé si existe esa palabra. Pero bueno, es buscar referencias justamente de gente que puede hacer esto, que no está mal aprender de ellos. De hecho, hay que aprender del resto. Ustedes no van a aprender las cosas por sí mismos de la nada, sacándolo de su cabeza. Y por otro lado, la referencia del tipo de imagen que quieran hacer. Y de acá en más, ya empezar a dibujar lo que ustedes quieran. Acá entra, bueno, el proceso creativo que ya ustedes tienen que poner de sí mismos. Y bueno, empezar a ver de qué manera mezclan todo lo que fueron buscando, todo lo que fueron aprendiendo y, bueno, ver la manera de perturbarse a ustedes con la misma imagen que están haciendo, ya sea haciendo, tiro ejemplos simplemente, deformaciones anatómicas, pensar en de qué manera funciona, orgánicamente hablando, la criatura que están haciendo, cómo respira, cómo se mueve, cómo vive o qué es lo que puede llegar a sentir. Si ustedes se van a algunos de mis dibujos, que voy a poner algunos ejemplos en pantalla de este desafío que no podemos nombrar hoy en día, pero bueno, van a entender la referencia sin nombrar nada. Yo hago mucho de esto en ese tipo de dibujos, de meter cosas extrañas en ambientes quizás cotidianos o cosas que no deberían existir por una cuestión de anatomía, de proporciones del cuerpo, de forma orgánica de existir. Entonces ahí es donde surge esa forma de perturbar con cuestiones imposibles en la cabeza, pero que las estás viendo. Y muchas veces no necesariamente es algo que se vea explícito. Pueden jugar mucho con lo que se aparenta y con lo que la imaginación del espectador puede crear en base a lo que están mostrando. Usar mucho las sombras, usar mucho lo que no se ve o lo que pueda haber detrás de lo que están mostrando a simple vista. Entonces, bueno, todos estos ejemplos le pueden llegar a servir como para crear algo. Obviamente todo lo que les estoy contando es más una idea de cómo trabajo yo para inventarme estas cosas. De fondo, seguramente deben estar viendo todo el proceso que hice del último dibujo que había realizado, que había cargado en Instagram. Y eso es más o menos la idea general que a mí me funciona para poder hacer una imagen de esta clase. No me quería ir tanto por el lado de la técnica de dibujo, porque tampoco considero yo que tengo una técnica súper minuciosa para dibujar. La verdad que dibujo, en este tipo de ocasiones me refiero medio a como me salga. Incluso hasta muchos dibujos son, por así decirlo, improvisados, ¿no? Ni siquiera quizás están bosquejados, sino es empezar a dibujar y agregar elementos al monstruo en sí. Por eso no quería irme por el lado de técnica de dibujo, sino más la idea mental que uno se tiene que hacer en el momento de diseñar o de crear este tipo de cosas. A mí me funciona así. Espero que esta idea, esta compartida de sabiduría, que no sé qué tan sabia puede llegar a ser, les sirva como para crear algo.
Si hacen algo basándose en los que yo les estoy contando, por favor compártanmelo, porque también me gustaría ver si lo que les cuento tiene algún efecto en ustedes. Ojalá que sí, porque es mi intención. Si bien no me considero ni de lejos una persona que sabe ampliamente todas las técnicas de dibujo, de hecho yo sigo aprendiendo constantemente, sí hay ciertas cosas que fui descubriendo tanto por mí mismo como de ver a otra gente que hace algo similar a lo que a mí me gusta, y yo se los quiero traspasar a ustedes. La verdad que está bueno siempre transmitir un poco del conocimiento que se tenga, aunque no sea mucho. Pero bueno, hasta acá todo este video, que no sé cómo llamarlo, si es un tutorial, una guía o un rato de hablar al pedo, pero espero que les sirva. Como siempre les digo, síganme, suscríbanse, búsquenme en Instagram, que es mi cuenta principal en este momento. También déjenme en comentarios qué tipo de videos les gustaría que haga, qué tipo de contenido les gustaría ver acá, porque todo esto es medio arrancando, empezando, y bueno, me gustaría que lo vayamos construyendo de a poco entre todos. Así que hasta acá este rato con ustedes. Espero que les haya servido, nos vemos en la próxima y adiosito, nos vemos.